estoy muy contento de que en este primer episodio me pueda acompañar un gran amigo, un maestro, un mentor, Pastor Luis Carrión, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, me da gusto pues tenerte aquí en este pequeño gran podcast que va arrancando y pues bueno, la intención es muy clara, ¿no? En este podcast buscamos poder grabar, documentar en estas pequeñas entrevistas aspectos específicos de la vida de personas que son cristianas, que creen en la Biblia, en este mundo, ¿no? En donde pues cada vez es más raro, ¿no? Escuchar que alguien cree en la Biblia o que tiene un estilo de vida apegado a lo que enseñó Jesús. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Poder rescatar esas cosas. Y específicamente, bueno, podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Creo que eres un hombre que tiene muchas cosas que puede transmitir en tópicos muy específicos. Pero, bueno, te lo comenté hace rato, me gustaría que abordáramos de manera específica todo el trabajo que has dedicado a lo largo de tu vida hacia los jóvenes, ¿no? Pero bueno, no sé si quieras darnos, amigo, para fines del video, pues un poquito de tus credenciales, a qué te dedicas hoy en día, etcétera, amigo. ¿Viéndose a la cámara o...? No, a mí. Ah, ok. Sí. A ver qué tan generales tú me dices que si soy más específico o menos. Tengo 47 años de edad, estoy casado, Jenny, mi esposa Jenny, tenemos 9 años, acabamos de cumplir, de casados. Justamente acaba de pasar nuestro aniversario, todo bien, gracias a Dios. Y tengo desde el 2007 la Iglesia Bautista Bíblica Betel, aquí en Querétaro, me nombró pastor, o sea que 2007 al 2027 serían 20 años, 20 años. Tengo 17 años, o sea en el 2027 serían 20, hice la cuenta así para sacar el número, 17 años como pastor de tiempo completo. Aunque yo empecé a estudiar de manera seria, de manera formal, digamos, la Biblia y cuestiones espirituales, digamos teológicas, aunque cuando uno dice teológico suena algo muy formal. Sí, claro. Pero bueno, pues también hubo estudios teológicos. Incluso a lo mejor también el término espiritual, ¿no? Que hoy en día puede tener muchas connotaciones, pero nos referimos a la vida... Específicamente, la vida espiritual. La vida espiritual y también bíblica, ¿no? Práctica bíblica, exacto. Correcto. Entonces, mis estudios formales fueron en el 2000, ahí comencé, terminé en el 2003, y en el 2007, o sea, 4 años después de graduar en el Instituto Bíblico de la misma iglesia, aquí en Querétaro, fue en el 2007, 4 años después, que la iglesia me otorgó este nombramiento. Primero como pastora auxiliar bajo entrenamiento y estuve 4 años en entrenamiento bajo el pastorado de Enoc Gutiérrez Lozano, que es ahora nuestro pastor titular de la iglesia. Y después de 4 años fui nombrado pastor asistente. 1 año después fui ordenado al ministerio, gracias a Dios. Ya. Sí, brevemente, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de ser ordenado al ministerio? La ordenación al ministerio es un examen que se hace delante de un grupo de sinodales. En el caso mío fueron, si no me equivoco, 7 u 8 sinodales. Ellos, los que fungían como sinodales, son a su vez pastores ordenados al ministerio, en el pasado, obviamente, y con una trayectoria considerable. ¿Qué años, no? Y delante de muchos años, sí, delante de ese grupo de sinodales, estando yo solo en el escenario, por decirlo así, frente, delante de una congregación también, no sé el número, tal vez 300, 350 tal vez asistieron, una congregación de parte de la iglesia, y delante de ellos los sinodales me bombardearon como por aproximadamente, ¿qué será? Unas 4 horas tal vez. Te echaron bombas. Tal vez 5 horas. Me bombardearon con preguntas bíblicas, doctrinales, tomando como base un cuestionario doctrinal que así le llamamos de 110, 120 preguntas. Como base, pues, y ya de ahí se desprenden muchas explicaciones, muchas definiciones, algunas que otras palabras en griego, en hebreo, con su definición, que tiene mucha relación, ¿no?, con la Biblia. Y entonces, en la idea de esa bombardeo de preguntas,
pues es que yo pueda no tanto mostrar lo que sé o cuánto sé, sino más bien como manifestar a través de esas preguntas doctrinales mis convicciones. Es más eso, ¿no? Lo que creo. Entonces, delante de la congregación, a través de esas preguntas, tuve la oportunidad de compartir a la congregación lo que yo creo, ¿no? Mis convicciones basadas, fundamentadas en las Escrituras, que a través de los años pues se han ido formando y se siguen formando, ¿no? Claro. Pero esa es la ordenación al ministerio. Correcto. Y qué detallado, ¿no? Este proceso que comentas. Y está bien porque, digo, a lo mejor en otros lugares se da de otra forma, pero es un antecedente de cómo se hacen las cosas, pues por lo menos en nuestra iglesia, ¿no? O sea, que no cualquiera que diga, pues yo quiero ser pastor y que a lo mejor se le da a hablar en público, cosas así. Se le abren las puertas y ándele, sino que hay todo un proceso y bueno, sin mencionar, por lo menos lo que yo he podido ver en la iglesia en la que asistimos, Betel, pues que también se toma mucho en cuenta, pues el andar, ¿no? De la persona, que con el tiempo, pues se ponga a prueba eso que dice creer, ¿no? O ese llamado que dice tener en su servicio, ¿no? En su relación con otros, en fin. Claro, eso hace una diferencia muy, muy, evidente entre una profesión secular, digamos, y una profesión espiritual, si le podemos llamar así, ¿no? O sea, el pastorado se diferencia de las profesiones seculares en gran parte, en gran medida por eso. Sí. Porque en una profesión secular lo que resalta y lo que llena el currículum y lo que llama la atención a través de tu experiencia es lo que sabes, es la misma experiencia que has adquirido, tus habilidades, sin interesar si eres gritón, si eres enojón, si eres maldiciente, si tienes vicios, si tienes tu familia en orden, si tienes pésimos hábitos, eso no interesa. Si tu carácter es un desastre, no interesa. No digo que esté bien, ¿no? Solo esa es la realidad en el mundo. No es la prioridad de las empresas. No. O sea, no digo que esté bien esa realidad, ¿no? Sino, sí. Pues así es. Así es. Y acá no es así. O sea, el ser pastor tiene mucho que ver con el carácter. Correcto. Entonces también influye, también es bueno el conocimiento y la experiencia, son elementos que aportan, que ayudan, pero ya cuando uno lo ve o lo separa, es decir, si tú separas el conocimiento, dejas el carácter, el ministerio de alguien sigue, permanece, puede trascender, pero si quitas el carácter y dejas el conocimiento, aunque sea mucho, el ministerio de esa persona se viene abajo. Claro, obviamente, ¿no? Y pues bueno, yo sé que has desarrollado dentro de tu llamado, dedicado de pastor, diferentes labores dentro de la iglesia, Betel, ¿no? Iglesia Bautista Bíblica Betel, que es la iglesia en donde, asistimos, ¿no? Pertenecemos. Pero platícame un poquito, ya adentrándonos en el meollo del tema de hoy, en tu trabajo con jóvenes, ¿cuándo inicia? ¿Qué edad tenías tú? ¿Cuándo empieza en ti la decisión o la convicción de decir, bueno, me voy a concentrar dentro de mis diferentes labores como pastor en atender a los jóvenes de mi iglesia, en atender a la juventud? ¿Cómo inicia? Platica un poquito del origen, ¿no? Bueno, primero en la iglesia no solemos hablar de el nombramiento o el título de pastor de jóvenes. Claro. Tiene una connotación un poquito triste en algunos aspectos de nuestro país, ¿no? Y fuera del país también, ¿no? En especial en Estados Unidos, México. Pero... Si te refieres al hecho de que en algunas iglesias cristianas el decir soy pastor de jóvenes significa que eres muy relajado en muchos aspectos, sí. Como medio permisivo, cosas así medio rara, ¿no? Como que esa imagen se tiene en general, ¿no? Sí. De alguien que es como pastor. Como que tiene ese estigma, ¿no? Esa marca, el título, el nombramiento, el nombre. No digo que esté mal, hay iglesias sanas, con pastorados sanos, y que usan ese nombre o ese título, pastor de jóvenes, y el pastor de jóvenes resulta ser un hermano maduro, estable, sí, sin problema, pero en general... Como que se ha formado ese estereotipo, ¿no? Ajá, exactamente. A mí me pasa a veces dentro, pues, del medio, ¿no? Del diseño y todo eso, pues muchas veces tengo que hacer alguna que otra publicidad para la iglesia, algo así. Y en esta búsqueda a veces de referencias, ves diseños luego muy padres, pero me he topado mucho con esto, ¿no? Así pósters de un diseño muy padre, como dirigidos a jóvenes, y el pastor como el que se dice que es el pastor, o así con una imagen más como de un rockstar, ¿no? O sea, como que eso me proyecta. Una juvenil, sí, ¿no? Y hasta mundana. A lo mejor excesivamente, tal vez, no sé si decir juvenil o
pues sí, rara, ¿no? O sea, de que ya parece todo menos una publicidad de una conferencia bíblica, ¿no? O de una enseñanza, ¿no? Más bien como que da la pinta como de un concierto o algo así. Sí, ese ejemplo que das es bueno porque aclara un poquito lo que pasa detrás, o sea, lo que hay detrás, la razón que lleva a hacer estas cosas. Pienso que tiene mucho que ver con la publicidad, pues tal vez con la mercadotecnia, ¿no? Si existe, ¿no? Pues bueno, querer atraer, ¿no? Ajá, exactamente. El querer atraer al mundo joven, al grupo de jóvenes que no conoce el Señor, y se comete el error de tratar de hacerse un poco a los jóvenes, confundiendo aquel texto, ¿no? Que Pablo dijo, me hago a los griegos como griegos, que no tienen ley como si no tuviera. Pero él no estaba diciendo, en esta ocasión voy a romper los principios bíblicos para convencer a los griegos, no estaba diciendo eso. Sí. Y la prueba está en que eso contradice en Romanos 12, especialmente el versículo 1 y 2, los versículos 1 y 2, porque una de las enseñanzas que están en ese pasaje es que no nos hagamos a la forma del mundo. Entonces, el argumento es el contrario, o sea, el que usan para hacer estas cosas, que rayan más en la mundanalidad o en imitar lo que se hace en el mundo, es contradictorio a lo que dice la Biblia, porque dice la Biblia en Romanos 12, no te hagas a la forma del mundo, o sea, no te metas en los moldes del mundo. Pero algunos de estos hermanos dicen, usemos estos moldes que están en el mundo para atraer a los jóvenes. Entonces, pues exhibe un poquito la ignorancia bíblica, ¿no? Y una confusión ahí. Sí, con esto que dices, me haces pensar en cómo Jesús en los evangelios se acercaba a la gente, ¿no? Él realmente, pese a que en ese tiempo se acercaba a todos los grupos y no precisamente a los espirituales de ese tiempo, que a lo mejor serían los fariseos, ¿no? O los que tenían esa pinta. Él mantenía su mensaje, ¿no? Mantenía su misma forma, mantenía su misma predicación, independientemente de que se dirigiera a samaritanos, a publicanos, a judíos, a fariseos, a romanos, en fin. Y al final atraían los que querían conocer, ¿no? Y a veces ni siquiera ellos, porque, bueno, recuerdo varias ocasiones que las multitudes lo seguían. Dentro de todas las maravillosas razones por las que uno podía seguir a Jesús en ese momento, a veces nada más por un tema de saciedad o de alimento o nomás de querer escuchar algo que sea diferente. Y Jesús los exhortaba, ¿no? Y les daba, pero pensé en esto porque pues es una línea diferente, ¿no? O sea, no cambiar o no tratar de proyectar algo que no es la Biblia o que no es el mensaje bíblico para atraer a la gente. Porque al final lo que se va a generar, ¿qué es? Pues que cuando lleguen y vean que se les va a hablar de la Biblia, hasta una desilusión tal vez, ¿no? Claro, puede ser como un engaño. Un engaño, ¿no? Un imán, un gancho para atraer. ¿No? Pero bueno, entonces, ¿en qué año empiezas a perfilarte a atender una área? Es que, bueno, yo empiezo atendiendo a los jóvenes, ya cuando comprendí esto, que tiene relación con lo que estamos diciendo. Sí. En el 1999... fue cuando colaboré con el pastor Enoch Gutiérrez Lozano en un primer campamento para mí. No era el primer para él, el primero para él, pero para mí sí fue el primero en 1999. Y a partir de ahí hasta la fecha sigo atendiendo al grupo de jóvenes de la iglesia, ¿no? 25 años, podríamos decir. Sí. 25 años dedicándote a... Aún antes de ser pastor, primero fue líder de jóvenes, bueno, colaborador con Enoch, después líder de jóvenes, después pastor. Y no es la única labor que hago, en eso también no soy pastor de jóvenes, pero te decía que comencé esa labor y cuando comencé también fui comprendiendo que lo que hacemos en la iglesia y que lo que es lo correcto y es lo que la Biblia enseña, no es precisamente hacernos a la manera de los jóvenes para atraer a los jóvenes, sino es usar los principios bíblicos para atraer a los jóvenes. Los métodos, creo que podemos variar en los métodos, usar diversos métodos para atraer a los jóvenes, adultos, damas, señoritas, matrimonios, etcétera, varones. Creo que la regla o el filtro tiene que ser que cualquiera de esos métodos cumpla con los propósitos, alcancen los propósitos bíblicos, y otra regla debe ser que no rompan los principios bíblicos, que no contradigan lo que la Biblia enseña, ¿no? Entonces, este asunto del concepto equivocado, ¿no? Del pastor de jóvenes, siento que raya en esas cosas, o sea, ni cumple con los objetivos bíblicos y sí rompe con los principios bíblicos. Entonces,
cuando yo comprendí eso, para mí se me abrió un panorama muy bonito, ¿no? O sea, las opciones que yo tenía y el potencial que había para trabajar con los jóvenes basándome o usando principios bíblicos, métodos bíblicos, especialmente el método que usa el Señor. En los evangelios se ve cómo es que el Señor Jesús se relaciona con los discípulos. Sí. Y cuando yo me di cuenta de eso, ahí pues me apasionó, entendí un llamado de parte del Señor y que se relacionó después con una carga que el Señor puso en mi corazón hacia la juventud, y también después se conectó con una necesidad evidente, ¿no?, que yo veía. Pero mi llamado fue muy claro cuando vi, por ejemplo, la vida de José, el hijo de Jacob, que fue un jovencito menospreciado por sus hermanos, con un pésimo ejemplo de su papá, que era mujeriego, polígamo, mentiroso, embaucador, una fichita, ¿no?, como decimos coloquialmente. Sin embargo, él resalta por su carácter, su convicción en el Señor, y como dice la Biblia en Génesis, a partir del 37 hasta el final, se narra la vida de José, y cómo es que siempre menciona, en diferentes ocasiones dice que Jehová estaba con José. Entonces, un jovencito en un contexto complicado, con un pésimo ejemplo, tiene todo para fracasar, pero también tiene todo, si conoce al Señor, para salir adelante. O sea, eso es tremendo. Y ahí, cuando yo entendí eso, el Señor me estaba llamando, ¿no? Y otro caso, otra historia que el Señor usó para llamarme en su palabra fue también la vida de David, que desde adolescente, aproximadamente, siendo pastor de pastor de ovejas. Le dije, también David. No, ese pasaje no lo sabía. Pastor de ovejas. Él ahí, escribiendo salmos y alabando a Dios. El Señor lo llama y le revela un poco de su plan, ¿no?, que iba a ser el rey de Israel. Y luego avanza en edad, y tiene un corazón conforme al de Dios, como dice la Biblia, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso también me dice que un jovencito, tímido tal vez, apartado, con un poco también el menosprecio de su papá, Isaí no lo contempló a él, sino que primero pasó por todos sus hermanos cuando el profeta Samuel llegó a buscar al ungido de Dios, llegó a buscar al próximo rey de Israel. Buenazo. Y el papá, Isaí, el papá de David, piensa en todos sus hermanos mayores, y hasta el último pensó, bueno, pues... Y ni estaba ahí, ¿no? David, no, ni estaba ahí. Entonces también veo eso, ¿no?, que un jovencito con el menosprecio de la familia, de la sociedad, con el abandono, digamos, ¿no?, de la sociedad, o recluido, introvertido, también puede salir adelante con la ayuda del Señor. Entonces eso fue cargando mi corazón y específicamente me fue llamando, ¿no? Entonces desde el 99 para acá, por eso es que sirvo al Señor atendiendo a los jóvenes. No es la única labor que hago en la iglesia, obviamente, pero sí es la que más me ha demandado en estos 25 años. Sí, y se me hace muy interesante, bueno, aquí comentar que, pues yo llevo trabajando ya también desde que llegué a la iglesia prácticamente, bajo tu dirección, ¿no? Ahí colaborando también con los jóvenes. Y eso que mencionas ahorita, amigo, es algo que realmente has transmitido, hablo por mí, pero creo que también para con todos los que colaboramos en el ministerio, esta premisa que acabas de mencionar, ¿no?, de cómo es que a veces en el mundo en general, y es normal o común, se puede decir, no se espera a veces mucho de los jóvenes, ¿no? Por su inmadurez, por su inexperiencia, por su falta de todo, ¿no? Pero que los jóvenes en la Biblia fueron quienes tomaban decisiones tremendas en cuanto a su fe, y que se convirtieron en los grandes personajes que hoy en día tenemos como referentes, ¿no? Ya mencionaste a José, de Egipto, ¿no? Pero hay muchísimo, ¿no? Bueno, también David lo comentaste, entre otros, es otro. Timoteo del Nuevo Testamento, Juan, el apóstol, entre otros, José, el oso de María, ¿no? También, más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, eso que dices realmente es algo que yo creo que se has transmitido a lo largo de los años, o ya sea pláticas o en la misma
se le llama, ¿no? Filosofía del ministerio, ¿no? Que nos ha transmitido. Y es algo que hoy en mí es una convicción. Digo, yo ya no soy un chavo, obviamente, de 20 años. Pero cuando veo a los chicos, en ocasiones, sin darme cuenta, empiezo a hablar de esto, ¿no? O sea, de que ellos sean conscientes del poder que tienen para obedecer a Dios o para resaltar su vida, pese a que en el mundo no los perciban así, ¿no? O sea, que un jovencito puede resaltar por aspectos que a veces, y hay que decirlo, ¿no? Ni un mismo adulto llega a resaltar, ¿no? Como en carácter, como hasta en cuestiones de orden, ¿no? O de responsabilidad, ¿no? Eso se me hace muy interesante. También en un contexto complicado, porque a veces le echamos la culpa a los traumas infantiles, a la desatención de los papás, a la buena o mala labor que hicieron, etcétera. Y uno puede refugiarse, entre comillas, en cuestiones así del pasado, ¿no? De la infancia, que la psicología tiende a eso, ¿no? Sí. Y está bien, o sea, que nos ayude a ver el contexto del que venimos, y que nos ayude a ver también como las marcas, ¿no? Que dejaron ciertas circunstancias o ciertos eventos. Uh-huh. Pero en el Señor uno puede quitarse todo ese lastre, romper con ese ciclo, con ese patrón, y como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, literalmente el Señor puede hacer de nosotros nuevas personas. Sí. Nuevas criaturas, ¿no? Qué bonito, ¿no? Todo esto que categorizamos. Sobre tu labor, amigo, en el ministerio, una pregunta un poquito, que rara vez nos hacemos, ¿no? Pero que creo que es propio el momento y pensar, desde que tú te involucras con los chicos, digo, obviamente hace 25 años, pues empezaste a atender a una generación que ahorita, pues es totalmente otra, ¿no? Pero en general... Bueno, no han pasado, pero... o sea, pero ya creció. Si ya no atiendes a esa generación, hasta los jóvenes. Sí. Pero en estos 25 años, en términos generales, ¿cómo crees que la gente con la que trabajas o aquellos a quienes atiendes, cómo crees que te perciben? ¿Cómo te perciben como persona? En cuanto a carácter, en cuanto a amistad, en cuanto a todo. ¿Cómo tú crees que la gente te percibe? Pues no, la respuesta exacta no la sé. O sea, no quiero hablar por ellos, pero lo que yo percibo que me lleva a agradecerle a Dios es que, como dice la Biblia, yo siento que he hallado gracia ante los ojos de la mayoría de los jóvenes. No puedo decir que todos, porque también ha habido situaciones complicadas donde algunos manifiestan su desinterés para con la iglesia, su desinterés para una amistad con cualquiera de los pastores, etcétera. Ha habido casos así, ¿no? Tristes. Y están en total libertad, ¿no? De decidir no querer crecer, no querer avanzar, no caerles bien. Entonces están en total libertad, ¿no? Y eso se respeta. Pero yo percibo y le doy gracias a Dios que he hallado gracia ante un buen grupo de jóvenes, ¿no? Le digo a mi esposa que para mí y para ella también, ella tiene un llamado para señoritas. Ella es líder de un ministerio que se llama Alma, que es una palabra hebrea, es como nuestra palabra alma, pero con H al final, y significa doncella, señorita. En hebreo, ¿no? En hebreo, ¿qué dije? Sí. Sí, no, estaba enseñando, había dicho griego, pero sí en hebreo. Y bueno, ella también tiene un llamado con las señoritas, ¿no? Y eso es una bendición. Y entre ella y yo, bueno, los dos platicamos que es casi imposible decirle que no a un joven al final de una reunión de sábado, cuando ya estamos molidos, yo a mis 47. ¿Me agarran unos minutos, pastor? No, bueno, también eso, ¿no? Pero yo a los 47 de edad y mi esposa a los 40, y yo llevo 7 años. Decirle que no a un joven que después de la reunión nos invita a unos tacos, ¿no? No que nos invite para pagarnos, sino que nos dice que vayamos, pues. De hecho, a veces tratamos de que sea al revés. En algunos casos, ¿no? Porque eso también limita en la parte social, que es muy importante. Se menosprecia o se relega, pero es muy importante. Pero que más importante, sí, pero es muy importante. Pero qué tremendo, ¿no? O sea, viéndolo ya desde una perspectiva adulta, que un chavo de 19 años quiere estar contigo y te diga, vente a exactamente. Siendo una persona de 46, mi hijo. Sí, de hecho, algunos de sus papás son de mi edad o son menores. Eso es un... Entonces, es un privilegio, es un honor. Totalmente. Entonces, en ese sentido, exactamente, es que no podemos decir que no precisamente por los tacos, ¿no? Sí. Donde también pues, es una lucha. Decirle que no los tacos. Sí. Pero
te decía que también de pronto procuramos invitarles a algunos porque a veces la cuestión económica limita o estorba al desarrollo social. Claro. Entonces yo sé, eso me ha pasado desde muchos años atrás, ¿no? Que a veces 1, 2 o 3 del grupo, digamos, entresacamos del grupo de 100, 120 a un grupito de 30, ¿no? Que vamos a los tacos y ya aprendí, creo que ya tengo un poquito de colmillo para identificar 1 o 2 que están con las manitas abajo, que ni siquiera voltean a ver el menú y que están platicando y están disfrutando, pero es evidente que no van a pedir nada y lo más probable es que porque no traen dinero, ¿no? Entonces suelo acercarme y preguntarles qué van a pedir y ya ahí confiesan, ¿no? Inmediatamente, es que no traigo dinero. O no tengo hambre. Y que un joven de 18 años diga no tengo hambre, evidentemente es Y ahí vienen las dulces palabras. Pide lo que quieras. Exacto. Pide lo que quieras o pídete 6. Depende de facturas por una. Pídete 6. Sí, no. No sé, ¿no? Y eso es una bendición, claro. Y el Señor también me lo ha permitido a mi esposa y a mí, ¿no? Entonces, pues, ¿qué piensan exactamente? No lo sé. No sé si quiero saberlo. Pero aquí en comentarios me están diciendo, aprovechando, está la gente el espacio. Pero sí, es una bendición, ¿no? No sé qué piensan exactamente, pero percibo eso, ¿no? Y también me doy cuenta, y pues es algo que también la Biblia lo enseña, ¿no? A través igual del ministerio del Señor, en los evangelios, uno se puede dar cuenta que el Señor a sus 30 años de edad, que ahora a mis 47, digo, pues no era mayor, ¿no? Pero a los 20 años yo decía, 30 años, no, pues era un señor, ¿no? Pero el chavo, ¿no? De 30 años, sí, pero ya entrado en edad, o sea, no era un adolescente. Y en la cultura judía, en la cultura hebrea, los 30 años ya era considerado un varón, donde en la que su voz ya contaba, ¿no? En la sociedad. Pero ahí vemos a Jesús que a pesar de sus 30, podía relacionarse con jovencitos como Juan, que era el discípulo amado, probablemente de 20 años, 21 años, no sabemos exactamente, pero alrededor pudiera ser, ¿no? Los libros dicen eso, los historiadores, y uno saca sus cuentas y pudiera ser 20 años. Entonces ahí hay una, ¿cómo se dice? Un mito, ¿no? Una idea falsa echada por tierra en el ministerio del Señor. Y esa idea equivocada es que un joven de 30, un varón de 30, no puede tener una amistad con alguien de 18, de 20, de 21, que un hermano de 40 no puede relacionarse con alguien de 30 años, de 25 años. Entonces yo creo que sí, lo veo en el ministerio del Señor y lo he probado en mi vida. Y si se puede estar contigo, que eres un chamaco dijiste que no eras de 20, pero eres un chamaco de 30. 31. 31, o sea, te llevo 16 años. Si mis cuentas no están mal. Y así, o sea, te puedo dar una lista, ¿no? Gracias a Dios. Déjame, pongo... Aquí es donde uno dice, ¿dónde está Gore? ¿Dónde está Campi? ¿Dónde está? Hay que mandar mi chamaco. A Gore siempre lo ubico así detrás de la cámara. Sí. Que por cierto, te mentí, no eres mi primer podcast. ¿Ah, no? Fue Caspian. ¿Caspiancillo? Te lo voy a enseñar, ¿Cómo que no aquí, sino en la casa llegó el micrófono y le empecé a hacer unas preguntas. Mi Caspi, digo, con palabritas y todo, pero desarrolla. Sí te desarrolla. No, está... ¿Verdad, sí, mis especialidades. Sí. Bueno, retomando el tema, y ya perfilándonos, casi al cierre, pues bueno, platícame, no sé si qué tan difícil sea pensar en un evento específico, o a lo mejor la respuesta puede, ser de varios aspectos, ¿no? Pero si te preguntara, amigo, ¿qué ha sido el mayor reto de servir a los jóvenes en estos 25 años? ¿Qué viene a tu mente? ¿El mayor reto? Sí. O sea, dentro del ministerio. Sí. Pues, no sé, identifico tal vez, 2 o 3, ¿no? Uno triste y otro no tan triste. Okay. Uno difícil, ¿no? Bueno, uno fue cuando me nombraron pastor. Al ser nombrado pastor por la iglesia, pastor asistente me refiero. Uh-huh. No, desde pastor auxiliar. O sea, en el 2007
pasó por mi mente, y se puso en la mesa también el que yo me encargara de un área distinta. Ok. Entonces, ese fue un desafío, ¿no? El identificar yo un llamado del Señor para atender a la juventud, pero también a la par identificar un llamado para pastorear, y verme delante de esa encrucijada, ¿no? Que fue un desafío. Entonces, lo que hice fue, pues, ponerme las manos del Señor. El Señor acomodó las cosas, Él dirigió a los demás pastores, y al final nos organizamos de manera que yo quedé atendiendo a los jóvenes a la par de dar clases en fundamentos en aquel entonces, ser maestro del Instituto Bíblico, atender las predicaciones en la iglesia, estar también y participar en las juntas de planeación y en los retiros de planeación pastorales, etcétera, ¿no? Todas las labores pastorales. Ese fue un desafío, ¿no? El decidir nuevamente servir a los jóvenes, pero ahora a través de un pastorado, ¿no? O desde un pastorado. Y bueno, también hay un desafío triste que identifico, que fue cuando la iglesia pasó por una serie de situaciones tristes, difíciles, por pecado de algunos hermanos, lamentablemente caídas de algunos hermanos, en algunos casos líderes también, y la iglesia se vio afectada emocionalmente, hubo tristeza, pero también el grupo de jóvenes, de alguna manera, la influencia que había, pues fue negativa, y después cuando sale a la luz todo esto, se afecta el grupo de jóvenes también. Sí. Entonces ahí yo enfrenté un desafío de levantar el ánimo de los jóvenes, el contactarlos en la iglesia, el seguir trabajando con los pocos colaboradores que me quedaban, atender a los pocos que llegaban, porque de tener 120, 140 de asistencia, que la asistencia solo es un elemento, ¿no? No es lo más importante, pero de tener 130 o 140, de pronto que llegaran 20, 25 jóvenes, se notaba, se percibía una especie de desánimo. Gracias a Dios fue temporal, nos mantuvimos, y ahí estuvo el desafío, nos mantuvimos lejos del desánimo, lejos de la tristeza, y nos mantuvimos aferrados a las convicciones, a servir al Señor en lo que podíamos, sin obligar a nadie, sin amenazar a nadie, como alguno pudiera pensar, ¿no? Que se puede hacer desde el púlpito. Evitamos eso, tuvimos mucho cuidado, sin hablar mal de nadie, simplemente desarrollando nuestro ministerio, y el Señor comenzó a agregar a más colaboradores, el grupo comenzó a crecer, ese desaliento se empezó a ir. Algunos sí se desanimaron y se fueron, gracias a Dios, 1 o 2 por ahí, y el grupo empezó a crecer, gracias a Dios, y al día de hoy, pues ya es un grupo realmente nuevo, muy fortalecido, con un ánimo muy bonito, y acabamos de tener, ¿no?, la graduación de el curso de desarrollo y servicio, el CDS, 32, 33 graduados, eso es una bendición, ¿no? Paréntesis, ese curso es un proyecto, bueno, es un curso, ¿no? Es de que se den un año de enseñanzas continuas para jóvenes que dentro de toda la congregación de jovencitos que atendemos, decide prepararse para poder servir, ministrar, ya sea en nuestro propio ministerio o en otra área de la iglesia, y toma este curso, ¿no? Que implica un gran desafío para un jovencito, porque es, aparte de llevar su prepa a su universidad, dependiendo su etapa, y es estar por lo menos cada 15 días en una clase, y además estar en algunas juntas, ¿no?, de planeación de nuestro ministerio, en fin. Pero por ese curso de desarrollo, servicio de desarrollo espiritual y servicio ministerial, ¿no? Y ya hemos tenido ahorita el número más alto, ¿no?, de jovencitos que quisieron recapacitarse, ¿no? Sí. Después de muchos años. Gracias a Dios. Gracias a Dios, amigo. Fíjate que, y bueno, tú creo que sabes esto, yo te he percibido muchas veces muy fuerte físicamente, eso bien, sobre todo en la parte de los chamorros. No tengan oportunidad, vean los chamorros del pastor. Pero no, como en tu vida, ¿no? Como fuerte en cuanto a veces de broma dices, no soy un roble, que nada te mueve, sí, ya sé, que nada te mueve, que nada te hace sacar una lagrimita, ¿no? Y bueno, yo sé que obviamente eres un ser humano, ¿no? Y si lloras, ¿no?
Pero bueno, en términos generales, sí creo que eres así. No obstante, creo que a lo mejor, y yo ahorita te pregunté, ¿no? ¿Qué es lo más difícil que has vivido en este ministerio? O bueno, en esta etapa. Y a lo mejor, ahorita mencionaste esto, pero pienso que ha habido otras etapas que han sido duras, ¿no? Fuertes en tu vida. Y algo que he percibido, en ti es esa pues como esa fuerza, ¿no? Yo sé, ¿no? Que eso no significa pues que no te dueles, ¿no? Que en algún momento no sufres o padeces, de alguna forma. Y ahorita me acordé, amigo, de cuando tuviste este accidente, Sí. automovilístico, que veníamos de ahí no era de campamentos, ¿verdad? Era de... No, de bautismos masivos. Primeros bautismos masivos, 80 bautismos pudimos tener en la iglesia. En el CD, Centro Bautista de Desarrollo Cristiano. Y tuviste ahí este percance, pues en el coche iba tu esposa y creo que también tu suegro, ¿no? Mis suegros, ajá. Y pues obviamente para todos ese día fue un día de mucha conmoción. Yo que he estado cerca de ti sé que después de eso pues fueron pruebas porque pues fue pérdida total de tu auto. Sí. Y cosas complicadas, ¿no? Al día de hoy, de repente, cuando lo hemos platicado, lo atribuyes tú a un ataque del enemigo, ¿no? Pues a una prueba por ahí Por cómo se dieron las cosas y sí. a un ataque pues ahí de Satanás, ¿no? Que bueno, para quienes no están muy familiarizados con esta terminología, pues como cristianos sabemos y es una realidad que en la Biblia se nos habla del diablo como un personaje real, como un ser espiritual que dirige a su vez a otros seres espirituales y que de una u otra forma, de diferentes formas, intentan estropear todo lo que tiene que ver con Dios, con difundir su palabra, con que otros conozcan la verdad, en fin, ¿no? Totalmente real, sí. Totalmente real. Y es interesante, que después de cierto tipo de eventos donde hay mucha bendición, mucha respuesta, ¿no? De la gente como este día, ¿no? Que se bautizaron, o sea, 80 personas decidieron públicamente decir yo creo en Jesucristo y voy a aprender más de la palabra y mi vida va a ser transformada, en fin, todo lo que implica el bautismo. Y viene esta situación, ¿no? ¿A qué voy con todo esto, amigo? Alguna situación, como estas, pues yo me imagino que se han repetido varias veces en tu vida, ¿no? Pero al día de hoy, ya tus 47 que me comentas, ¿cuál, si pudieras compartirnos, cómo en la Biblia hay pasajes, ¿no? Y a lo mejor la instrucción es clara, pero más vivencialmente, cómo tú, al día de hoy llegas a enfrentar a veces ese tipo de, pues, de oposición, ¿no? Ya sea que la percibas o que hay veces que no precisamente la atribuyas a que es del diablo o algo así, pero que es una etapa mala, ¿no? O una circunstancia difícil en tu labor, en tu trabajo para Dios. Pero ¿cómo la enfrentas? ¿Cómo recomiendas que la enfrentemos, tanto en lo espiritual, teórico, pero también en lo práctico? ¿Qué nos puedes comentar? Pues cuando uno analiza como el objetivo de las pruebas y de los ataques de Satanás y sus demonios, eso es información valiosa porque los ataques y las tentaciones y las situaciones difíciles intentan llegar hasta nuestra fe, o sea, afectar nuestra fe, tambalearnos de nuestras convicciones y llevarnos por un rumbo diferente, ¿no? Dijo el Señor Jesús, hablando de Satanás, que Satanás es un ser que viene a hurtar, matar y destruir. Y ahí resume lo que Satanás va a tratar de hacer siempre: matar, robar y destruir la vida, las convicciones, las iglesias, las familias, los matrimonios, etcétera, ¿no? La salud de las personas. Y al final quiere nuestra muerte. Y cuando uno sabe eso, entonces, pues uno sabe que el objetivo, ¿no? Entonces ya no estás en ceros. Y conocer a tu enemigo es algo muy importante para saber por dónde va a venir el golpe, o por lo menos saber que va a venir un golpe, ¿no? Eso ayuda. Y también, por otro lado, saber, la Biblia también dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y luego dice, en Santiago, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Esas dos palabras, perfectos y cabales, también se puede traducir como completos, del griego teleios, y maduro, donde se traduce cabal, ¿no? Maduro. Entonces, para ser maduros
completos, entonces hay que enfrentar la prueba de nuestra fe. Entonces las pruebas tienen como objetivo esto que acabo de decir, pero también atentan o van en dirección hacia nuestra fe. ¿Qué significa? Que nos van a querer hacer dudar de lo que sabemos, esa parte de la fe o esa acepción de la fe, ¿no? Con ese significado. Entonces, si yo sé que Dios es bueno, pues Satanás va a tratar de amedrentarme y de convencerme de que Dios no es bueno. Si la Biblia dice que Dios está conmigo, y lo dice, Satanás a través de estas tentaciones, ataques, pruebas, va a tratar de convencerme de que Dios no está conmigo. Entonces, pues eso ayuda, saber eso ayuda. Entonces, como en ese caso, cuando nuestro auto se volcó, nuestra economía también se vio afectada. Las emociones se vieron afectadas porque estaban mis suegros. Mis suegros no son personas muy mayores, pero sí son mayores. Entonces, pues eso me preocupó, ¿no? Por la gracia de Dios, no salimos sin ningún rasguño. Eso fue la mano de Dios, porque volcamos varias veces, caímos en una zanja, quedamos con las llantas. Fue algo aparatoso totalmente. Sí, y el coche quedó destruido, ¿no? Pero yo percibo de ese ataque, que fue una mujer que nos golpeó 2 veces, aparentemente con toda la intención de sacarnos de la carretera y de que volcáramos. Eso fue raro, pero es una zona de brujería. Después supe, ¿no? Esa zona de Guanajuato es una zona de brujería. Entonces, bueno, y por lo que veníamos... Como que vacilando todo, ¿no? Entonces, eso también atenta contra nuestra fe, ¿no? Contra nuestra confianza. Uno se puede preguntar, bueno, el diablo puede sembrar esas preguntas, ¿no? En nuestra mente. Pues no, que Dios estaba contigo, o mira, y venías de servir al Señor, venías de servir en su obra, ¿por qué permite esto? Y cosas así, que no son una voz, sino son ideas, ¿no? Que Satanás siembra, y la Biblia dice y habla de los dardos de fuego del maligno, que lo más probable es que sean eso, sí, ideas, pensamientos que Satanás arroja a nuestra mente, ¿no? Entonces la manera de enfrentarlo es afianzarte en la fe, o sea, repasar lo que la Biblia dice referente a quién es Dios, qué quiere de nosotros, cómo es, y eso fortalece. Yo tuve que hacerlo, tuve que regresar y repasar las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, los atributos de Dios, y volver a afianzarme o a concluir lo mismo, que Dios es bueno, que Dios nos protegió, que sí permitió que viniera una prueba con algún objetivo, pero también cuidó nuestra vida, y eso fue evidente, claro. Entonces el método es el mismo, ¿no? En cualquier situación, recordar lo que la Biblia dice, porque la situación que me está pasando, que Dios permite, Él no la manda, pero sí la permite, va a tratar de decirme lo contrario. Entonces, una solución o un antídoto es ir a la Biblia para ver lo que realmente dice. Y entonces contrarrestar esto que me está diciendo la situación que estoy enfrentando. Porque las situaciones que enfrentamos nos mandan mensajes, nos dan ideas. Y entonces hay que contrarrestarlo con la verdad, que esa es la palabra del Señor, ¿no? Y es Jesucristo también. De acuerdo. Pues amigos, si me aceptas la invitación, me gustaría que en un futuro cercano pudiéramos tener una segunda parte. Sí, claro. Creo que faltaban muchas cosas por decir, pero vamos a concluir este primer episodio. Te agradezco nuevamente por tu tiempo, con gusto, por que todo lo que compartes pues es oro, y gracias también a la gente que nos vio, que nos escuchó. Esto es pues de edificación pura, y realmente ahorita con la plática me has fortalecido, ¿no? En muchas cosas, sí, y te agradezco, amigo, por tu amistad y por tu trabajo que haces para el Señor, y porque estamos ahí juntos. Excelente. Saludos a todos. Dios te bendiga. Ahora sí puedes ver a la cámara, porque a mí ya se me para. Ok.